Join Computer Audio. Bueno, en principio Zoom está grabando. Así que podemos arrancar. ¿Todos me escuchan? ¿Todos me oyen? ¿Todos me ven? ¿Ven la presentación? Bueno, ahora tengo 38 millones de pantallas abiertas. ¿Y esta cuál es? Ok, esta es la presentación. Ahí está, sí, bien. ¿Qué perdimos? ¿Una hora? ¿No? Bueno, media hora. Muy bien, arrancamos. Vamos a repasar hoy gravitación clásica, que es el primer tema de la materia. Voy a empezar con una introducción sobre los antecedentes, porque me interesa, dirán los que no tuvieron Experimental 2, dirán qué pesado esto, pero es muy interesante y muy necesario, me parece, que entiendan cómo se llegó a las conclusiones o a los primeros modelos, porque es básicamente cómo se empezó a generar la ciencia y para que entiendan cuáles son las observaciones que llevaron a ciertas conclusiones y cómo esas teorías se enfrentaron entre sí hasta que quedó la que quedó. ¿Sí? Así que bueno, vamos a repasar eso hasta llegar, obviamente, a Don Kepler, donde vamos a ver las dos, voy a poner el láser, las tres leyes de Kepler. Vamos a después a repasar el problema de los dos cuerpos para ver lo que es la masa reducida y demás. Hablaremos de potencial gravitatorio, de la velocidad de escape y finalmente rápidamente veremos cómo es el cálculo del campo gravitatorio de un cascarón esférico, que es lo último que muestra Meyer. Yo les advierto que seguí en todo lo que vamos a ver, la teoría de Meyer. ¿Sí? Entonces yo tomé los temas que él da y me basé en esos. Muy bien. Si ustedes en la antigüedad se paraban en algún lugar despejado, donde obviamente no había otras fuentes lumínicas de noche que no fueran el cielo, y miraban para arriba con cierto detenimiento, podían observar que la gran mayoría de los puntitos brillantes que hay en el cielo, durante la noche y durante sucesivas noches, se movía o describen una trayectoria circular en el cielo. Casi todas juntas, como si estuvieran pegadas en una bóveda que gira en torno de la Tierra. Eso es la conclusión lógica de alguien que se mira para arriba y ve que los puntitos efectivamente giran. Si giran en torno de qué punto? De un punto que es el polo astral. Que en el caso de estar en el hemisferio norte será el norte, será el polo norte, y en el caso del hemisferio sur será el polo sur, y que va a estar más encima de uno cuando mira, cuanto más cerca del polo esté. Si uno se acuesta en el polo, en cualquiera de los polos, y mira para arriba, este punto está encima de uno, ¿no? Cuanto más cerca del ecuador está, este punto va a ir bajando, porque justamente ahora sabemos que estamos sobre un esferoide y lo que estamos viendo es la rotación del mismo. Pero en ese momento lo que se veía era eso, localmente, además la gente no viajaba mucho, no le llegaban noticias de muy lejos, lo que veía justamente era que los puntos, las estrellas, justamente, que estaban en el cielo, tenían esta trayectoria circular, algunas más rápido, algunas más lento, ¿no? Entonces, si una persona, digamos, esto es simplemente ilustrativo, estoy hablando de un tiempo anterior siquiera al telescopio, miraba al cielo con cierto detenimiento, podía observar que la gran mayoría de los astros tenían ese tipo de comportamiento. Entonces, es natural pensar que justamente lo que ocurre es eso, que estos astros, estos puntitos de luz, están clavados en una serie de bóvedas concéntricas, ¿sí?, que giran alrededor de la Tierra. ¿Por qué una serie? Y porque, como verán en esta cosa, ¿sí? Esto es un timelapse, ¿no? Es mejor dicho, es una fotografía de larga exposición, donde, como se expone durante muchísimo tiempo, se puede observar el movimiento de los astros y verán que hay líneas más largas que otras, lo que significa que en el mismo tiempo que se sacó la foto, hay estrellas que se trasladaron más que otras. Entonces, lo que modelaron en la antigüedad fue una serie de bóvedas que se movían a diferentes velocidades, en las cuales estaban pegadas los diferentes astros, por lo cual, dependiendo de qué velocidad tenían el cielo, uno podía estimar en cuál de esas bóvedas celestes estaba. Celeste significa del cielo,
¿sí? Y el color sale, el nombre del color sale porque es el color del cielo de día. Ahora, entonces, eso que se movía en torno de la Tierra se llamó firmamento, justamente porque es algo firme, ¿no? Las estrellas están como pegadas en el firmamento y giraban en torno de la Tierra. Bien, ahora, no todos los astros del cielo hacen ese recorrido. Si uno, había algunos, 6 hasta cierta edad, que tenían un recorrido más errante, no giraban con el resto, sino que iban un rato con el resto y en algún punto tenían un movimiento retrógrado respecto a las estrellas de fondo y después volvían a ir con el resto. Y esto claramente no era compatible con este modelo, ¿no? Porque decía, como si está pegado en uno de estas bóvedas, como en algún momento va al revés. Estos astros se llaman astros errantes o en griego planetos, ¿sí? De ahí viene el nombre. Y son, hasta el advenimiento del telescopio eran 6, ¿no? Mercurio, Venus, Marte, la Luna, Júpiter y Saturno. Y me comí alguno, pero bueno. Entonces, tuvieron que encontrar otro modelo que pudiera explicar la existencia de estos astros que tenían esas trayectorias tan extrañas. Entonces, sí, a eso iba. Entonces, en el siglo I, un griego llamado Ptolomeo escribió una obra llamada el Magisto, que es una deformación del nombre en árabe que salía del nombre en griego, o al Magesto, en donde describía que esos objetos errantes, los planetas, en realidad no giraban en torno directamente de la Tierra en órbitas, sino que giraban en torno de un punto que giraba en torno de la Tierra. Esos son los epiciclos. ¿Sí? Entonces eso podía explicar cómo en determinados momentos desde la Tierra uno lo veía yendo para atrás respecto al resto del cielo. ¿Sí? Para comentario aparte, cuando en astrología se habla de Marte retrógrado, Venus retrógrado, significa esto, significa que el momento del año en el que el planeta en el cielo se ve yendo al revés que el resto del cielo. Bien, entonces, Ptolomeo escribe esto, eso además lo toma Aristóteles, digamos, no lo toma Aristóteles porque es más viejo, pero se adjunta toda la teoría aristotélica de la perfección de la creación. La teoría aristotélica también fue base estructural de la teología cristiana, ¿no? Entonces, como Dios es perfecto, creó un mundo perfecto, donde todo es circular, todo gira en torno a la Tierra, en perfecta armonía, entonces todo esto le cerraba. Ahora, ¿qué pasó? Cuanto más detalladamente se empezaron a observar esos tránsitos estelares, ¿no? Celestes de los objetos en el cielo, más epiciclos había que agregar al modelo para que explicaran las desviaciones que había respecto a lo que predice este modelo. Entonces, se llegó a que era evidentemente cada vez más complejo con el modelo de esferas y trayectorias siempre circulares, describir, y además con la Tierra en el centro, pequeño detalle, describir el movimiento de los planetas. Así fue que en el siglo, él lo hace directamente en el siglo XVI, casi antes de morirse, sí, antes de morirse necesariamente, pero digo, muy cerca, Copérnico, un polaco, empezó estudiando textos antiguos, en particular Aristarco de Samos. Si bien él después no lo cita, pero Aristarco de Samos fue un griego que en el siglo, antes de Cristo, en el siglo, no me acuerdo, 2 antes de Cristo, había propuesto un modelo heliocéntrico del sistema solar. No le dieron mucha bola, pegó más Platón, Aristóteles, y eso quedó medio olvidado hasta que lo rescata un poco Copérnico y él vuelve a elaborar un nuevo modelo donde pone al Sol en el centro y la Tierra girando alrededor, junto con los demás planetas.
en principio, el principal objetivo de todo esto era hacer almanaques, hacer calendarios. Porque de los calendarios dependen las cosechas, los calendarios te dicen cuándo cosechar, cuándo podés salir a cruzar un río, cuándo el río va a subir, cuándo va a bajar, cuándo va a llover, cuándo no, cuándo se festeja la Navidad, por eso a la iglesia le interesaba mucho. Entonces, el objetivo principal era hacer calendario. Pero bueno, claro, esto sacaba la Tierra, este modelo sacaba la Tierra del centro de la creación, por ende al hombre, lo que chocaba a priori con con el dogma imperante de la Iglesia Católica. Copérnico, que era de hecho también sacerdote, sabiendo esto, sabiendo que iba a chocar, fue bastante reticente a publicar su modelo. De hecho, se publicó póstumamente. Hasta después de su muerte no se publicó. Y aún así se publicó como con un prefacio que decía, esto es simplemente un modelo que nos permite hacer mejores almanaques, pero no significa que sea la verdad. O sea, que nadie se enojara, ¿no? En el medio de todo eso empezó la reforma, la contrarreforma, si eras protestante, si eras católico, te empezaban a echar de diferentes lugares. Entonces era bastante agitada ese momento de Europa y bastante lentas las comunicaciones. Y esto quedó dando vueltas por ahí, pero no se popularizó del todo. Unos bastantes años después, 70 años después, el que se considera el mejor astrónomo, el último astrónomo sin telescopio y uno de los principales astrónomos de la historia, Tycho Brahe, que era danés y que tenía el favor de de la nobleza danesa, pero no solo logró que le hicieran el primer centro de investigación de la historia, que en una isla le construyeran un mega observatorio sin telescopios, insisto, no existían todavía, donde tenía los mejores instrumentos de la época para observar y el dinero necesario. Bueno, él propone, a partir de él empieza a hacer unas observaciones muy, muy precisas de los tránsitos planetarios. Y a partir de ellas propone un modelo, que es el que vemos por acá, en donde los planetas giran en torno al Sol, excepto la Tierra y la Luna. O sea, básicamente, los planetas giran en torno del Sol, el Sol gira en torno de la Tierra junto con la Luna. Ahora, si ustedes ven este dibujito, uno diría, es básicamente el mismo modelo que tenemos ahora. Si bien está forzado para ser geocéntrico. Ahora, sabiendo física, yo les pregunto, pregunta de final de Física 1, ¿cuál sería el problema de este modelo? De tener el sistema de referencia en la Luna. Si bien la foto es la misma que el modelo heliocéntrico. ¿Qué problema nos puede tener hacer física desde un sistema de referencia plantado en la Tierra con este modelo? ¿Alguien sabe? Exactamente. No es un sistema inercial. Entonces, la física que va desde ahí, Brahe no lo sabía porque no se había inventado la física newtoniana hasta ese momento, pero cualquier cuento, ustedes desde un sistema plantado en la Tierra no van a ver un objeto libre de fuerzas a velocidad constante, porque la Tierra está acelerada respecto al Sol. Entonces, por lo demás, fue una relación de compromiso bastante inteligente por parte de Brahe, ¿no? Digamos, puso las cosas como corresponden o como cerraban con los datos, pero no sacó a la Tierra del centro de la creación ni al hombre como para congraciarse. Brahe era un tipo muy particular, un bon vivant, le gustaban mucho los banquetes, dice que se murió porque le explotaron los riñones al no querer levantarse de un banquete, tenía la nariz de plata porque la perdió en un duelo, porque alguien se burló de un horóscopo que le había hecho. Un tipo bastante particular. Cuestión que fue el que se dedicó a hacer estas observaciones tan precisas de los tránsitos planetarios y en particular de Marte. Así fue que se terminó juntando con este alemán, Kepler, que estaba también muy dedicado, si bien había estudiado medicina. Recuerden que en esa época los saberes se daban como todos medios en paquete y no había carreras muy especializadas. En filosofía natural se le decía a lo que hoy sería una ciencia natural. Y Kepler logró contactarse con Brahe, logró trabajar con él, no se llevaron bien, tenían formas distintas de trabajar, pensamientos distintos sobre lo que había que hacer, ideas distintas sobre cómo interpretar los datos, pero lo que logró Kepler fue que en su lecho de muerte Brahe le ceda sus datos, que se los daba a cuentagotas, porque básicamente Brahe no sabía matemática, Kepler sí, y entonces Brahe lo contrató porque él le podía hacer las cuentas, básicamente era un becario.
Y, y lo trataba como tal. Entonces, recién en su lecho de muerte, Kepler le cede los datos, aún así, perdón, Brahe le cede los datos, y aún así Kepler se tuvo que seguir peleando con la familia de Brahe para tener los datos completos. Pero el punto es que cuando Don Kepler tuvo sus datos, los datos en particular de los tránsitos de Marte, que tenían una resolución muy grande para la época, empezó a chocar esos datos con el modelo imperante, inclusive con el de Brahe, y no solo, se dio cuenta que el modelo copernicano tenía la gran ventaja de que simplificaba las ideas, ¿no? En vez de ser planetas girando en torno de puntos, que están girando en torno de puntos, que están girando en torno de la Tierra y tal, si el centro de las órbitas fuera el Sol, eso simplificaba mucho el modelo, pero las predicciones no eran mucho mejores. ¿Por qué? Porque principalmente Copérnico planteaba órbitas circulares, con el Sol en el centro. Entonces, Kepler no solo adopta el modelo heliocéntrico de Copérnico, sino que además empieza a darse cuenta que no podían ser órbitas circulares. Pero igual, lo primero que se da cuenta Kepler es que, primero, bueno, sí, en un punto, que no eran circulares, y que por ende, si no eran circulares, había momentos en los que los planetas estaban más cerca del Sol que en otros momentos. Lo que se da cuenta Kepler es que cuando estaban más cerca del Sol, los planetas iban más rápido en su órbita. Entonces, la primera salida de la caja que tuvo fue decir, no, porque hasta ese momento se pensaba que los planetas se movían porque se movían. Y que el espíritu que hacía mover los planetas era el espíritu de los planetas propios, que estaban ahí como arreglados en un reloj y que cada uno hacía lo que tenía que hacer y no había una conexión real causal entre la existencia de un planeta o el Sol y otros. Entonces, lo primero que se da cuenta Kepler o que deduce es que si los planetas van más rápido cuando están más cerca del Sol y más lejos y más lento cuando van más lejos, posiblemente el que los mueva sea el Sol. O sea, la causa de su movimiento orbital sea el Sol. Y eso fue un gran clic, un gran destrabe causal con la conformación de la teoría, porque pasaron de ser cosas que se movían por un alma propia que las imbuía a el anima motrix, o sea, lo que hoy llamaremos la fuerza que regía el movimiento planetario, provenía del Sol. Y eso ya era un montonazo. Además se dio cuenta que no podían ser circulares, por ende, ya desde el punto en el que en algún momento estaban más cerca que en otro. Eso no es un círculo. Y lo primero a lo que llega Kepler es a su segunda ley, no a la primera. Después las enunciamos en otro orden porque es más entendible. Pero lo primero que llega es a la segunda ley, que ya todos a esta altura deberán saber, que es que el radiovector que une el Sol con cada planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Lo que le quedaba entonces saber a Kepler de qué forma tenían las órbitas. Y básicamente lo que hizo fue prueba y error. Empezó a probar diferentes geometrías, compararlas con las predicciones con los datos y ver cuál se ajustaba a los datos. La elipse no era una figura geométrica muy conocida en ese momento. Nos enseñaba en la escuela primaria y la descubrió, probó con una forma de huevo, probó con varias formas. Y la descubrió eh, adelantando, bien adentrado en sus estudios. Y ahí propone lo que conocemos como la primera ley. Pero el principal clic y la honestidad, el tipo era muy religioso y muy creyente, era protestante, lo echaron de varios lugares en la Contrarreforma, muy apegado a sus creencias, pero aún así, cuando contrastó los datos de un modelo de órbita circular, perdón, las predicciones de un modelo de órbita circular con los datos astronómicos de Brahe, se dijo, esto no puede ser la verdad. Y a pesar de que salir del concepto de órbita circular iba en contra de todas sus creencias, de la perfección de la creación divina, el tipo dijo, y no, tendrán que ser no circulares. Y eso se considera uno de los breaking points, ¿no?, de la historia de la humanidad, conocido, ¿no? Seguramente habrá habido otros, pero este quedó registrado, porque un tipo con ese nivel de fe se rindiera a la evidencia experimental y abandonara su creencia previa para adoptar algo que describa mejor los datos, es como una de las primeras aplicaciones documentadas del método científico, que es básicamente eso, ¿no? Entonces, Kepler tiene su enorme mérito, que el tipo fue bastante sufrido. Si buscan una biografía, la pasó bastante mal toda su vida.
A la par, casi de Kepler, se carteaban, ¿sí? Estaba el amigo Galileo, que es bastante más famoso y que ya todos sabemos su historia, que fue uno de los principales defensores del modelo heliocéntrico, después, mucho más gracias a las leyes de Kepler, de nuevo, empíricas, ¿no? Que las deduce a partir de los datos empíricos, y que las empieza a defender ante los argumentos que había en contra de los argumentos medio platónicos, ¿no? De pensamiento que había en contra del modelo heliocéntrico, como que si en ese caso, si la Tierra fuera la que se moviera, deberíamos ver cómo la posición de las estrellas cambia por paralaje. Eso suponía que las estrellas estaban mucho más cerca de lo que en realidad están, por eso las estrellas no se mueven entre sí, ¿no? Y hay un montón de otros argumentos que Galileo se encargó de desmontar en su diálogo o en su Dos Nuevas Ciencias, en sus publicaciones. Él lo ponía en modo de diálogo entre dos personas, una que apoyaba su pensamiento y otra que estaba en contra, y hacía quedar en ridículo la que estaba en contra. Bueno, además lo que hizo Galileo fue desarrollar bastante el telescopio y así descubrir, por ejemplo, las lunas de Júpiter y tomarlas como modelo. Decir, bueno, si hay lunas girando en torno de Júpiter, ¿por qué la Tierra no va a poder girar en torno al Sol y así? Pero bueno, estos son más o menos los antecedentes históricos que nos llevaron hasta las leyes de Kepler y la instauración del modelo heliocéntrico, que todavía llevó un tiempo. Finalmente, llega este muchacho y a partir de la... Está bien, no llega en el aire, no es que llegó ahí donde todos estaban en contra y los volvió todos a favor. Ya había habido un desarrollo. Newton publica en el 1600, en 1687 publica Los Principia. Ya había pasado bastante tiempo desde la publicación de Kepler. Se había arraigado un poco más, pero lo que no había era un modelo teórico que explicara por qué las cosas eran de esa manera. Lo que él propone en los principios, además de su ley de movimiento, es la ley de gravitación universal. Combinando ambas, se puede explicar las leyes de Kepler. Si bien él hace al revés, ¿no? Él toma las leyes de Kepler y en función de eso deduce cuáles eran las leyes de movimiento. En particular, una cosa que hacía ruido en esa época y lo siguió haciendo mucho tiempo, y de hecho, inclusive en contra de los principios de Newton, fue la idea de acción a distancia. No se concebía en ese momento que dos objetos se pudieran interactuar si no había algo en el medio que los conectara. ¿Sí? Entonces, había todo un pensamiento muy mecanicista cartesiano, que decía, bueno, si este le hace algo a este, significa que hay algo que los conecta, algo material que los conecta. Bueno, la acción a distancia, sin ningún objeto, ningún medio material que conecte dos partículas, es algo que termina de instaurar Newton con su principio, y que al principio le costó bastante instaurar. Muy bien, eso en tanto la historia. Si vamos a ir diciendo algunos datos. Kepler presenta sus leyes. Dígase que declaró que primero encuentra la segunda, después deduce la forma o encuentra la forma de las órbitas y 10 años después encuentra la ley de las proporciones. La publica en una obra separada. Fíjense que las primeras dos leyes se publican en tanto los datos de Marte, ¿no? Él solamente usó los datos de Marte. Después lo extendió a los demás planetas. Entonces, bueno, las leyes de Kepler ya las conocemos. Habla de que las órbitas son elípticas con el Sol en uno de los focos. La segunda nos dice que el radiovector, la línea que une cada planeta con el Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera habla de la relación entre el período y el semieje de la órbita. Bien. La segunda ley, que la primera, bueno, es un hecho, digamos, no es una demostración, no tiene demostración porque es una hipótesis de la que se habla. En la segunda, lo que podemos hacer, yendo al revés en la historia, es demostrar la ley de Arias a partir de las leyes de Newton, ¿no? Para lo cual usamos, obviamente, la ley de Arias y partimos de la ley de gravitación universal de Newton, ¿sí? Que ya conocemos. Sí,
En realidad los aplica a las observaciones principalmente de Halley sobre la órbita lunar también. Pero bueno, hace muchas cosas Newton, ¿sí? Eh, él, justamente, no sé cuál es la pregunta. Eh, las leyes de Kepler ya tenían forma matemática porque son planteos de proporciones, sobre todo las últimas dos. Lo que hace Newton a partir de plantear el, el experimento de Cavendish es posterior a Newton. Él deduce la ley de gravitación universal de las observaciones astronómicas y de trayectorias parabólicas de proyectiles y demás. Entonces, lo que él hace es plantear un modelo teórico que explicara las leyes de Kepler, porque las leyes de Kepler no se explican por sí mismas. Kepler dice, las órbitas son elípticas. Ok, ¿por qué? Es lo que veo, dice el tipo. Ahora, ¿por qué tienen que ser? Bueno, entonces lo que permite las leyes, las leyes de Newton es deducir las leyes de Kepler en vez de inferirlas, ¿no? Usted tiene que saber que hay dos tipos de conocimiento del cual se nutre la ciencia. El deductivo, que se usa a partir, que es llegar de un concepto a otro, o de una aseveración a otra a través de pasos lógico-matemáticos, y el inductivo, que se basa en la estadística, que es decir, yo veo que esto se repite muchas veces, lo considero cierto, e intento correlacionar las cosas que lo provocan, ¿sí? Entonces, Kepler llevó sus leyes de forma inductiva, ¿no? Viendo en función de los datos. Newton planteó de los datos, armó su modelo y después, a partir de su modelo, pudo deducir los mismos datos que veía. ¿Sí? Es más o menos ese el mecanismo. Entonces, la ley de gravitación universal de Newton, él lo que entiende es que la fuerza entre dos partículas, la fuerza gravitatoria, está dada por el producto de sus masas y cae con la distancia al cuadrado entre ellas, ¿sí? Además, acá está implícita, si verán bien, la tercera ley de Newton, porque una es igual y opuesta a la otra, ¿no? La que le hace esta a esta es igual y opuesta a la que le hace esta. Bien, entonces, la segunda ley de Kepler, como dijimos, se puede deducir a partir de las leyes de Newton, de la ley de gravitación universal, ¿sí? Y de las leyes de la dinámica. Entonces, ¿cómo? No lo voy a detallar a este pasamiento, pero ustedes sepan de dónde tienen que partir y después, si saben las leyes de Newton, sale solo. Este en particular es bastante simple. Lo primero que vemos es que si esta es la ley de gravitación universal, si esta es la fuerza gravitatoria que une al Sol y a cualquier planeta, ¿sí? Lo que se observa claramente de acá es que, mismo por su definición, la fuerza es paralela al radiovector que une las dos partículas. ¿Sí? En la misma definición de la fuerza gravitatoria está implícito que esa fuerza tiene la dirección del radiovector que une las dos partículas. Bien, buenísimo. Por otro lado tenemos la definición de torque de Newton, ¿no? El torque es igual al producto vectorial entre el radiovector y la fuerza. Y eso, sí, si me dejas terminar, capaz que no estás spoileando la clase al resto del... Ok. Entonces, como bien dijo el compañero, acá tenemos el torque, esta es la definición de torque, R cruz F, que además, por segunda ley de Newton, esto es igual a la variación del momento angular en el tiempo. Ahora, juntando estas dos cosas, vemos que siendo la fuerza paralela al radiovector, ¿sí? El ángulo entre ellas es cero, ¿sí? El torque de esa fuerza es cero, la fuerza gravitatoria, al ser central, esto es la definición de fuerza central, de hecho, una fuerza que corre paralela al radiovector,
Al ser central, no genera torque. Como no genera torque, la variación del momento angular es nula y por ende el momento angular es constante. El momento angular lo podemos escribir R cruz P y AP como M por B. Entonces, de esta construcción geométrica, que seguramente está mejor descrita en la teoría, en cualquier libro, pero yo acá la dibujé un poquito con un poquito de amor, ¿sí? De esta construcción geométrica, construyendo acá un paralelogramo y haciendo algunos truquitos trigonométricos, podemos ver que la variación del área con respecto al tiempo, que acá está construida a partir de geometría solamente, es igual al momento angular dividido 2 veces la masa de la partícula chica. ¿Sí? Como L es constante, bueno, acá podemos, pasándolo de diferencial a integral, podemos hablar de los deltas, y como L es constante, llegamos a esta expresión y como L es constante, nos deducimos que esta variación es constante. Entonces, que la tasa de barrido de área del radiovector es constante. El radiovector barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa? Que cuando está lejos el radiovector es largo, pero como la partícula va más lento, ¿sí? En un determinado intervalo de tiempo barre el mismo área que cuando está más cerca es más corto, pero va más rápido. ¿Sí? Estas son las deducciones, estas son las hipótesis. Llegar de acá hasta acá es bastante trivial. Digamos, el paso menos intuitivo tal vez es construir este dibujito. Si hay dudas sobre esto, pregunta. Después, podemos también llegar a la deducción de la tercera ley, deducir la tercera ley de Kepler a partir de las leyes de Newton. Esta nos dice que para cualquier cuerpo que orbite a otro, la relación entre cualquier conjunto de cuerpos que orbite a otro, a uno central, la relación entre el radio pensando en órbitas circulares, pero bueno, en realidad es el semieje, el radio al cubo dividido el período al cuadrado es constante. ¿Sí? Donde esta constante, después vamos a ver que depende exclusivamente de quién sea el cuerpo atractor central. Entonces, para encontrar esta, la podemos, acá puse radio cierto por esto, porque la deducción fácil, amable, es con una órbita circular. Para una órbita elíptica también se puede deducir, obviamente, pero es un poco bastante engorrosa y no tiene mayor sentido que se pongan a pelear contra eso ahora. Mírenla, pero no tiene sentido que se la acuerden de memoria. Entonces, ¿de qué salimos? Salimos de la misma ley de gravitación universal y salimos de la definición de fuerza centrípeta. Ustedes saben, a partir de la ley de Newton, que si un objeto describe una trayectoria circular, necesariamente tiene que haber una fuerza que lo obligue a hacer esa trayectoria circular, porque un objeto libre de fuerza va a hacer un movimiento rectilíneo uniforme. Esa fuerza que obliga a los objetos a llevar una trayectoria circular se llama fuerza centrípeta. Y la podemos escribir como la masa de la partícula que está rotando por la frecuencia angular al cuadrado por el radio de giro. Bien, juntando estas dos cosas, ¿quién es la fuerza? Digamos, el clic que hay que hacer es que en el caso de una órbita circular alrededor del Sol, la fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria. Entonces, basta con igualar estas dos cantidades y llegar a esto es bastante trivial. ¿Sí? El clic que hay que hacer es que esa fuerza centrípeta es la fuerza gravitatoria. Muy bien. ¿Hasta acá vamos? Cerramos leyes de Kepler con esto, ¿eh? Bien. ¿Te dudas? Me pregunto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay dos cuerpos que se atraen entre sí, exclusivamente por fuerzas gravitatorias, y no hay nada más alrededor, uno diría, que bueno, esto lo resuelvo, tengo la ley de Newton, tengo la ley de gravitación universal, lo puedo resolver fácil, pero se puede volver bastante engorrosa la deducción, y me están de llamar para venderme algo, ahí está, se puede volver bastante engorrosa la deducción porque al estar mutuamente afectados, la aceleración de uno depende de la fuerza depende de la distancia depende de la velocidad depende de la aceleración, y se puede hacer un
un problema bastante difícil de manejar. Pero, si nos damos cuenta que podemos simplificar el problema, la cosa va mejor. Por ejemplo, si planteamos cuáles son las aceleraciones de estas dos partículas, debido a la fuerza que sienten por parte de la otra partícula, para ver que son iguales en forma, ¿no? ¿Sí? Son las fuerzas, por tercera ley, son iguales y opuestas, y es igual, en módulo, las dos son iguales a la atracción gravitatoria. Restando estas dos ecuaciones, F12 menos F21, y usando que son iguales y opuestas, podemos llegar a esta expresión. O sea, el clic acá es restar estas dos ecuaciones, y se puede llegar a la expresión de la aceleración. Yo me acuerdo que cuando yo cursaba Física 2 no estaba del todo familiarizado con la notación diferencial esta. Si alguien tiene algún problema con esta notación diferencial, avisa. Esto significa la derivada doble respecto al tiempo de la posición de R1, ¿sí? O derivar dos veces la segunda derivada, ¿sí? Que la primera derivada de una posición es la velocidad, la segunda derivada, o la primera de la velocidad, es la aceleración. Esto es el módulo de la aceleración de R1. Entonces podemos llegar a esta expresión. Bien. Escribiendo de esa manera las aceleraciones y restando las aceleraciones, estos dos puntitos, de nuevo, significa doble derivada respecto al tiempo. O sea, la derivada doble de la posición respecto al tiempo, que es la aceleración. Podemos llegar a esta expresión para la fuerza entre partículas. La fuerza que siente 1 respecto a 2 es mu por la aceleración 1,2. ¿Qué es la aceleración 1,2? Cuidado con eso. Es una aceleración relativa. Es la aceleración que ve 1, es la aceleración de 2 que veo cuando estoy parado en 1. ¿Sí? Esa no es una aceleración newtoniana, porque 1, por definición, también está acelerada, ¿sí? Así que cuidado con eso. Pero es una aceleración relativa. Es la aceleración que veo en una partícula parado en la otra. Bien. Entonces, la fuerza entre 1 y 2 la puedo expresar como la aceleración vista parado en una de las partículas por una cantidad que, si observan, no es más que la suma de las inversas, ¿no? 1 sobre mu es 1 sobre m1 más 1 sobre m2. Esto está despejado. Y se llama masa reducida. ¿Qué me permite esta expresión? Me permite resolver un problema de dos partículas como el problema de una sola partícula de masa mu, que gira en torno de un punto, que va a ser el centro de masa del sistema, perdón, la puedo reducir, claro, a un sistema de un solo cuerpo, que me permite, entonces, resolver mucho más fácil las cuentas. Ahora, ¿qué podemos ver de esto, además? Que si una masa es mucho más grande que la otra, en esta cantidad, si M1 es mucho más grande que M2, yo puedo despreciar M2 en el denominador. ¿Por qué? Porque si M1 es 1000 y M2 es 1, 1001 y 1000 es una diferencia de un 0,1%, ¿sí? La puedo despreciar, y si yo desprecio M2 acá, puedo cancelar M1 con M2, perdón, M1 arriba y abajo, y me quedo que la masa reducida del sistema es la de M2. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que si yo tengo un sistema de dos partículas donde una es más grande que la otra, puedo pararme en la partícula grande, más que grande, masiva, ¿no? No tamaño, las partículas son puntuales, estamos hablando de masa. Me puedo parar en la partícula más masiva y estudiar la otra como si tuviera un sistema inercial. ¿Por qué? Porque si una es mucho más grande que la otra, y el módulo de la fuerza que siente cada una es el mismo, porque son iguales y opuestas, ¿sí? Porque es la fuerza atractiva, la fuerza gravitatoria. Entonces, si el módulo de la fuerza es igual y una masa es mucho más grande que la otra, claramente una aceleración va a ser mucho más chica que la otra. ¿Sí? Porque la fuerza es del mismo módulo. Entonces, si yo aplico una fuerza del mismo módulo a dos partículas, una mucho más masiva que la otra, la más masiva se va a acelerar mucho menos que la menos masiva. Entonces eso hace que yo pueda despreciar, si puedo despreciar la masa 2 respecto a la de 1, puedo despreciar la aceleración 1 respecto a la de 2. Entonces yo puedo estudiar un sistema de dos cuerpos como parándome en la partícula más masiva y observando la otra como si tuviera un sistema inercial, porque en buena aproximación el sistema es inercial. ¿Sí? Esto
en el caso que más nos interesa, es bastante cierto, por ejemplo, para el Sol. El Sol se lleva más del 98% de la masa del sistema solar. ¿Sí? Y esto está dibujado a escala, obviamente no las distancias, pero sí los tamaños. Miren lo que es el Sol, también hay que tener en cuenta las densidades. Los planetas gaseosos son menos densos que los planetas rocosos, acá están las densidades puestas, pero los tamaños son claramente distintos, y el Sol se lleva el 98 y pico por ciento de la masa del sistema solar. Eso hace que esta aproximación sea muy aplicable a cualquier planeta contra el Sol, inclusive a Júpiter. ¿Sí? Si bien, con Júpiter y Saturno, que son los más masivos, podemos ver que el centro de masa del sistema, que en una aproximación primaria y grosera estaría siempre en el centro del Sol, en realidad el centro de masa del sistema solar está entre, o se mueve entre el centro del Sol y su superficie, o un poco lejos de su superficie, ¿no? Acá lo que está a escala es el tamaño del Sol y la posición de su centro de masa. No así las distancias de Júpiter y Saturno, que si el Sol tuviera este tamaño, deberíamos dibujar a Júpiter más o menos a media cuadra de mi casa. ¿Sí? Las distancias astronómicas son gigantescas. Por eso nunca se pueden dibujar a escala los sistemas solares, ¿no? Piensen que hay ciudades europeas que tienen unas construcciones muy bonitas donde en el centro de la ciudad ponen una maquetita del Sol y después ponen los planetas a las distancias a escala de ese Sol, no obviamente los tamaños, porque si el Sol fuera de este tamaño, los planetas serían casi microscópicos, algunos, pero los ponen a diferentes distancias y, qué sé yo, Urano les queda fuera de la ciudad. ¿Sí? Entonces las distancias astronómicas son muy grandes, son mucho más de lo que podemos dibujar. No es práctico dibujar los sistemas astronómicos a escala. Entonces, pero lo que vemos acá, que solamente, esto es una cuenta hecha solamente con Saturno y Júpiter, consideran que las otras masas son bastante despreciables, y ahí vemos que el centro de masa del sistema solar va a depender de dónde están, de cómo están ubicados los cuerpos, y varía entre diferentes, acá tenemos a futuro, ¿no? Dónde estaba el centro de masa del sistema solar en diferentes momentos de acá, de entre 2020 y 2024, pero sí, o está en el centro del Sol o está en su superficie o muy cerca. ¿Sí? Esta distancia para lo que es la escala del sistema solar es casi despreciable. Entonces esto nos habla de lo bueno que es la aproximación de decir, bueno, el Sol está cero acelerado, es un sistema inercial y yo miro todo parado desde ahí. Muy bien, ¿dudas sobre esto? ¿Comentarios? Nada. Seguimos. Bien. Toca hablar de la energía potencial gravitatoria. El campo gravitatorio es conservativo. Recuerden eso. ¿Qué significa? Que si yo en un campo gravitatorio agarro una partícula obviamente masiva y esa partícula describe una trayectoria cerrada, ese campo gravitatorio no le dio ni le quitó energía. O sea, la variación de energía, o por ejemplo, el trabajo que le hizo ese campo gravitatorio, o sea, el trabajo que le hizo la fuerza gravitatoria es cero. ¿Sí? En un momento hizo trabajo positivo, en otro momento hizo trabajo negativo, y si yo hago una trayectoria cerrada, si vuelvo al mismo punto, el trabajo neto que hizo el peso de esa partícula sobre esa partícula, que es el peso, es la fuerza que nos hace la Tierra o el objeto por el que estemos parados, es cero. Si usted tiene una fuerza que en una trayectoria cerrada hace cero trabajo neto sobre una partícula, esa fuerza conservativa. Iba a decir algo, me olvidé. Bueno, entonces, cuando eso ocurre, yo digo que el campo conservativo, y si la fuerza es conservativa, yo puedo hablar de una energía potencial asociada a esa fuerza. ¿Por qué le puedo asignar una energía potencial y qué significa una energía potencial? Es una energía que solamente depende de la posición. No depende de cómo yo llegué entre un punto y otro, sino que depende de cuál era el punto inicial y cuál era el punto final, la variación de esa energía. ¿Sí? O si quieren de otra manera, depende de dónde está mi partícula respecto a un sistema de referencia. Solamente de la posición y no de cómo llegó a esa posición. ¿Sí? Si quieren pensar, el roce es una fuerza no conservativa, entonces si yo estoy, estoy sobre una mesa, ¿sí? El trabajo que hace el roce, si hago una trayectoria recta entre dos puntos o si hago una trayectoria más larga, no es el mismo. En cambio, si yo estoy
una partícula en el campo, atraída por, digamos, afectada solamente por su propio peso, independientemente de cómo yo haya llegado entre el punto A y el punto B, el trabajo que hizo el peso es el mismo. Lo pueden probar, pueden hacer la cuenta. Entonces, yo puedo asignar una energía potencial asociada a esa fuerza, llamada en este caso energía potencial gravitatoria, que tiene la propiedad, por ser una energía potencial, de solamente depender su valor de la posición. La energía potencial entonces es menos el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria. En general, esto es más general, perdón. Cualquier energía potencial es igual al menos el trabajo de la fuerza conservativa a la que está asociada. ¿Sí? Esto es un elemento de trayectoria. Esto es un, no sé si están familiarizados con la notación. Yo cuando pongo, aunque acá a veces no se nota del todo, cuando pongo una letra en negrita es que es un vector. ¿Sí? Acá la F está en negrita, la S está en negrita, por eso esto es un producto escalar entre dos vectores, que me va a dar un escalar, pero la 1 está en negrita, porque es un escalar, la energía es escalar. ¿Sí? Acá se nota un poco más, tal vez deberías de notarlo un poco. Yo, para no poner rayitas, uso, que es una notación que se usa bastante en los libros de física, en negrita los vectores. Si tienen alguna duda de qué es vector y qué no, pregunten. Acá, pues, fíjense, la S es vector y la F es vector. Esto es un producto vectorial, perdón, escalar entre vectores. Un producto entre vectores que me da un escalar de resultado. Por eso la energía es escalar. La energía no tiene dirección. ¿Sí? Bien, entonces yo esto lo puedo escribir de forma diferencial, ¿no? Si la energía potencial es menos el trabajo de la fuerza conservativa, un diferencial de energía potencial es menos, es lo mismo pero sin integral. Bien, para el campo gravitatorio, ¿quién es la fuerza? La fuerza, obviamente, es la fuerza gravitatoria. Entonces yo puedo meter en la definición de energía potencial la expresión de la fuerza gravitatoria, meto esto acá, hago la integral, que como verán es solamente hacer la integral sobre la parte sobre la parte espacial del asunto, porque todo esto son constantes, porque estoy integrando en una variable espacial, y lo que me queda es que la energía potencial gravitatoria tiene esta pinta. Fíjense que depende de nuevo del producto de las masas, de la constante gravitatoria obviamente, y de la distancia a la 1, ¿sí? Porque integré este r a la menos 2. Como hice una integral, siempre tengo que sumar las constantes de integración. Ahora, como a mí lo que me va a interesar son las variaciones de energía, no el valor absoluto de la energía. Yo puedo elegir siempre una referencia para esas variaciones tal que esta constante, la puedo tirar. Yo elijo el R. Si yo siempre me voy a referir a cómo varió mi energía, fíjese que acá integré entre dos puntos, uno es R0 y otro es R. Si yo siempre me voy a referir a cómo varió mi energía respecto a R0, voy a tomar a R0 como mi punto de referencia, entonces digo, bueno, entonces me conviene, para no estar arrastrando una constante, que la energía en R0 sea 0. Eso, tengo esa libertad, ¿no? Porque a mí me interesan solamente las variaciones. Después veremos en cada caso quién es ese R0. Ustedes se dan cuenta, otra cuestión de notación para que no se pierdan. ¿Se dan cuenta? Porque yo tengo primadas estas R, ¿no? ¿Todos saben por qué tengo primadas estas R's? Ok, si todos lo saben, sí. Lo mismo, otra cuestión, esto es un vector, es el versor R, ¿no? Es un vector unitario que va en la dirección de R. ¿Sí? Son cosas que tal vez no tienen clara la notación y no quiero que se pierdan por eso. La primo porque yo puse, es una delicadeza si quieren, pero porque yo puse a R como límite de integración, ¿entendés? Entonces, para que no sean la misma cosa, porque si no vas a confundir el R que está integrando, la variable de integración con el límite de integración. Esto debería ser un número, ¿sí? O sea, otra cosa hubiera sido yo pongo entre J y H, me da lo mismo, ¿no? Llamo como quiero lo pongo. Pero la idea es no confundir el valor, los límites de integración con la variable de integración. A no confundir con la primada que se usa para derivar en función del tiempo. Bien, aclarado las cuestiones de nomenclatura, seguimos. Entonces, lo que me dice esto yo además que yo puedo elegir el origen de mi fuerza
mi energía potencial donde quiera. ¿Sí? Y siempre lo voy a elegir donde me convenga. Obviamente después tengo que sostener esa elección, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esta forma? Que la energía potencial gravitatoria varía con 1 sobre R respecto al origen que yo determine, que típicamente va a ser el origen de la fuerza gravitatoria, el cuerpo atractor, a diferencia de lo que hacíamos usualmente en física 1, que era decir, bueno, como yo me estoy manejando en una región donde puedo aproximar la energía gravitatoria como lineal con la distancia, yo fíjese que acaba con 1 sobre R, pero yo a corta distancia la puedo aproximar como lineal, voy a tomar como 0 el piso, ¿está bien? Porque siempre voy a estar, nunca voy a pasar del piso y nunca me voy a ir, no tiene sentido volverme negativo acá. En cambio, para problemas de escala planetaria, nos conviene tomar el 0, yo dije mal, creo que lo dije mal antes, el 0 en el infinito, entonces nos va a quedar toda nuestra energía negativa, ¿sí? Porque bueno, el menos ya viene acá. Este menos me implica que la fuerza es atractiva, ¿sí? Porque acuérdense que la tendencia es a minimizar la energía, y lo pueden ver acá como queda el dibujito. Va a ser 0 en el infinito, negativa en todo el resto del espacio, y yo acá corté, porque acá está la superficie del planeta donde estoy parado, y en principio la materia es impenetrable y no me voy a meter nunca dentro del planeta. ¿Sí? Después sí, nos vamos a meter, pero bueno, en estos problemas no. ¿Hasta acá estamos claros? Voy a elegir R en el infinito como conveniente porque es donde se me termina la influencia del campo gravitatorio. No se termina porque justamente se alcanza infinito, pero donde cuanto más lejos esté del origen, menos voy a sentir esa fuerza que genera esa fuerza conservativa. Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer? Muchas veces lo que me conviene es decir, bueno, hasta acá es la energía potencial gravitatoria de una partícula debida a la atracción gravitatoria de otra partícula, o de un cuerpo o de un planeta. Acuérdense que Newton habla de partículas nada más, ¿no? Pero si yo quiero describir una situación, muchas veces yo quiero ver cómo es mi sistema, independientemente de con qué yo lo explore, ¿no? Entonces yo puedo explorar una región del espacio con una partícula masiva, que la voy a pasear por ahí, voy a ver qué peso siente en cada punto del espacio, y yo ahí puedo mapear la fuerza, lo que se llama el campo de fuerzas gravitatorio que genera el objeto atractor. Ahora, si yo me quiero independizar de lo que se llama la masa de prueba, lo que puedo hacer es dividir la energía gravitatoria de cualquier masa que yo tenga por la masa de la misma. La energía gravitatoria de cualquier partícula que yo tenga por la masa de la misma. Entonces ahí lo que me voy a quedar solamente es con el potencial. Sí, y eso va a ser independiente con que yo lo pruebe. Yo te voy a poder decir que si vos te parás en el punto R valiendo tanto, el potencial debido al objeto atractor en ese punto es tal. De manera que si vos querés saber qué energía va a tener una partícula de masa m, lo único que tenés que hacer es multiplicar el potencial que yo te informé por esa partícula, por la masa de esa partícula. Estoy independizando la descripción del campo gravitatorio, que no quiero decir el campo, que es lo que vamos a definir ahora, pero de la región, de cómo es la gravedad en esa región, de la partícula con la que yo la estoy sintiendo, ¿no? Entonces yo te puedo decir, bueno, el potencial es en esta región del espacio, vos entrá con lo que quieras, la fuerza que va a sentir esa partícula con la que vos entres va a ser proporcional a su masa, de hecho va a ser el producto de esa masa por el potencial que yo te estoy describiendo. ¿Sí? Esa es la idea de definir un potencial. De la misma manera, si yo te quiero describir la fuerza, independientemente de con qué vos lo pruebes, a esa fuerza, el peso que va a sentir esa partícula, lo que puedes hacer es dividir la fuerza gravitatoria por la masa de prueba, o sea, por la masa con la que censo el campo, y entonces definir el campo gravitatorio, que es básicamente la fuerza por unidad de masa que siente cualquier partícula. Yo te digo, mirá, en esa región del espacio tenés ese campo gravitatorio. Entonces, cuando vos entres con una partícula, la fuerza que vas a sentir es la masa de tu partícula por la intensidad del campo en ese punto. La intensidad de campo en cada punto es esto. El campo es un campo vectorial. Esto es un potencial, que es escalar. Esto es un campo vectorial. Por ende, tiene dirección.
sea, esto me dice qué energía tengo en cada punto y esto me dice qué fuerza siento en cada punto. Como me dice qué fuerza siento en cada punto, necesariamente tiene que tener una dirección y un módulo, ¿no? Entonces tiene que ser un vector. Es un campo de vectores. En cada punto hay que tener definido un vector que me va a decir que va a tener a priori definida la dirección de la fuerza que va a sentir cualquier partícula puesta en ese campo y el volumen y el módulo de la fuerza va a estar definido por el producto entre la masa de la partícula y mi campo de fuerza, la intensidad de mi campo. No sé si les hice mucho lío, pero creo que vamos hasta ahí. Si tienen alguna duda, me preguntan. Estas son los conceptos que después van a usar hasta el hartazgo cuando hagan electrostática y electrodinámica, ¿no? Cuando en física 3 vean electricidad y magnetismo. Son muy útiles los conceptos de campo gravitatorio y fuerza y campo gravitatorio y potencial. Es idéntica, de hecho creo, lo menciono, en forma es idéntica, a menos de las constantes, ¿sí? Es un detalle importante. La gravedad tiene la particularidad de que no hay objetos de masa negativa, entonces, al menos clásicamente. Entonces, no existen, no hay forma de compensar a la gravedad. La gravedad es una fuerza, la más débil de todas las fuerzas que existen en la naturaleza, pero la sentimos en todos lados porque no hay nada que la cancele. En cambio, la fuerza eléctrica, al tener cargas positivas y negativas, yo puedo cancelar completamente un campo eléctrico en algún lado poniendo un campo eléctrico opuesto. ¿Sí? Esa es la razón por la cual la gravedad gobierna el movimiento del universo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer para esta última parte es estudiar la dinámica de una partícula que entra en un campo gravitatorio. ¿Quién lo creó? ¿Por qué se creó? No tengo idea, no me importa. Me independizo de la fuente de campo. Yo entro en una región donde el campo es este. Y por ende voy a tener un potencial asociado a ese campo. ¿Sí? Ya no me estoy diciendo, entro ahí, hay un planeta, una estrella, no. Es una región del espacio que tiene ese campo gravitatorio. Es una propiedad de esa región del espacio. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar así porque es la forma más práctica, como podrán ver. Bien, porque muchas veces yo no sé de dónde viene ese campo. Lo puedo censar, pero tal vez no tengo forma de detectar la fuente. Muy bien. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos el teorema del trabajo de la energía, por ejemplo. El teorema del trabajo de la energía nos dice que el trabajo de todas las fuerzas es igual a la variación de energía cinética. En un campo gravitatorio, y solo en un campo, digamos, para una partícula que solamente siente su peso, ¿sí? El trabajo de las fuerzas, en este caso solamente el del peso, por definición es menos la variación de energía potencial. Recuerden que nosotros definimos la energía potencial como menos el trabajo del peso. Y eso entonces va a tener que ser igual a la variación de energía cinética. Entonces de ahí se deduce trivialmente que delta U más delta de energía cinética es cero. O sea, si solamente trabaja el peso, la energía mecánica se conserva, ya que la única fuerza que hay es conservativa. Y lo único que voy a tener en ese sistema es un intercambio entre estas dos cantidades. Entre la energía cinética, que determina la velocidad, y la energía potencial, que está determinada por el campo gravitatorio en el que estoy inmerso. Eso ya lo dije. Entonces, si yo meto en el campo gravitatorio de un planeta o de un sistema de cualquier tipo una partícula con una dada velocidad y yo no la toco más, la energía mecánica de esa partícula está fija. Lo que hará en todo caso es transformar la potencial y a la inversa. Pero si no hay nada más influyendo sobre esa partícula que su propio peso, generado por la atracción por estar metida en un campo gravitatorio, lo que sé es que la energía mecánica de esa partícula se va a conservar. Entonces, el experimento galileano, ¿no? Mental que se hace decir, bueno, si yo tiro un cañonazo desde un monte, ¿no? La bala recorre una cierta distancia y cae. Si lo tiro más fuerte, cae más lejos.
pero si lo tiro con suficiente fuerza me pega en la espalda, y si lo tiro aún más fuerte se libera de la atracción gravitatoria. Eso no, en realidad no, porque la atracción gravitatoria de la Tierra llega hasta el infinito, pero al menos no vuelve a impactar sobre la Tierra. ¿Por qué se da eso? Bueno, si nosotros definimos la región del espacio en donde estamos parados por el potencial gravitatorio que sentimos en esa región del espacio, en este caso es porque está la Tierra, ok, no me importa, pero en esta región, que digamos que va entre el radio del planeta, que no me voy a meter para adentro todavía, y el infinito, yo tengo un dado potencial, porque este objeto que está acá me genera un potencial gravitatorio. Tiene masa y por ende me genera un potencial gravitatorio. Bueno, ¿qué pasa si yo meto una partícula con una energía cinética inicial, con este valor, adentro de ese campo? ¿Sí? Esto, fíjense que es la energía, este eje es energía, vamos a estar graficando la cinética, la potencial y la mecánica total, en función de la distancia al centro del objeto tractor, o distancia al origen de mi potencial. ¿Sí? Si estamos en un planeta, lo podemos considerar a este eje como la altura, si quieren, ¿no? La altura respecto a la superficie del planeta. Entonces, si yo meto una partícula con una determinada energía cinética inicial en este potencial y en esta posición, voy a estar definiendo una energía mecánica, ¿no? Que va a ser la suma de este valor y este valor. Entonces tengo tres posibilidades. O esa suma es menor que 0, o es 0, o es mayor que 0. Obviamente. Muy bien. ¿Qué pasa si ya suma es menor que 0? Si la energía cinética que yo le doy a mi partícula antes de soltarla es menor en módulo que la energía potencial. Entonces, mi energía mecánica va a ser negativa. ¿Eso qué me dice? Que mi partícula se va a poder mover, como la energía cinética es definida positiva, se va a poder mover en una región en donde que va a estar limitada por el valor, por la posición en la que mi energía cinética se hace 0. ¿Sí? Porque mi energía cinética no puede ser negativa. Yo sé, por cómo está definido el espacio por este potencial, que si yo en esta posición tiene esta energía cinética, yo la muevo, se mueve, perdón, yo no la muevo, se mueve porque ya la largué, se mueve a diferentes distancias del centro del potencial, del origen, y la energía potencial va a ir creciendo, por definición, porque ese es el potencial en el que estoy parado, y mi energía cinética tiene que ir decreciendo, porque ya habíamos dicho que esto es constante, la energía mecánica es constante. Entonces va a llegar un punto que mi energía cinética se va a hacer 0. Esto parece re difícil, pero el ejemplo trivial que todos conocemos es si tiramos algo para arriba. Tiramos un objeto hacia arriba, no lo tocamos más, el objeto está solamente sometido a su peso, y lo que va a hacer en esa trayectoria es empezar a transformar energía cinética, se va a estar moviendo en este eje hacia la derecha, cuando va hacia arriba, transforma energía cinética en energía potencial, hace esa transacción, ¿sí? Y eventualmente se va a quedar sin energía cinética en un radio finito, que va a ser la máxima altura a la que va a poder llegar. Y ahí empieza a bajar y a volver a transformar energía potencial en cinética. ¿Sí? Entonces, es bastante obvio que la máxima altura, en este caso el máximo R al que yo puedo llegar, va a estar dado por la energía cinética inicial. Y que al ser la energía mecánica negativa, porque mi energía cinética inicial en módulo es menor que la energía potencial, ese R es finito. ¿Sí? Yo no, esta raya, esta línea, la línea de energía mecánica, no puede pasar del otro lado, porque es una región prohibida, porque del otro lado la energía cinética se tendría que volver negativa. Entonces estoy limitado en el rango de radios que puedo explorar. El radio máximo es tal, o la altura máxima, si quieren para este ejemplo, es tal que la energía cinética en ese punto se vuelve 0. La partícula está ligada, ¿por qué? Porque si yo la tiré con esta energía, nunca se va a poder escapar de mi potencial gravitatorio. Va a estar confinada a esta región. Como vemos cuando tiramos un objeto hacia arriba, no se va indefinidamente hacia arriba, no se escapa de la Tierra, vuelve hacia nosotros.
Eso se llama partícula ligada, porque no puede explorar todo el espacio, está limitada a esta región, entre la superficie del planeta y una altura máxima que va a estar definida por su energía cinética inicial. Bien. Ahora, ¿qué pasa si mi energía cinética es tal que mi energía mecánica es cero? O sea, mi energía cinética, yo la patada que le doy a la partícula hace que tenga una energía cinética inicial igual en módulo que la energía potencial. Bueno, en ese caso, ¿cuándo se vuelve cero mi energía cinética? En el infinito. Si se hacen las cuentas, verán que la energía cinética se vuelve cero recién en el infinito. ¿Sí? Y eso hace que yo pueda, mi partícula pueda explorar todo de R0 para arriba toda la región. Entonces, si yo la tiro para arriba con esa velocidad, va a llegar a infinito con velocidad cero, pero ya va a llegar a infinito, no se llega al infinito, ¿no? Va a seguir disminuyendo su velocidad, tendiendo a tenerla cero en el infinito. Ese es el límite de la partícula ligada. Con menos que esto está ligada, con esto ya deja de estar ligada porque yo puedo explorar todos los valores de R, excepto obviamente de la superficie dura del planeta. Esa velocidad, la mínima, a la cual yo tengo que tirar algo para arriba para que no vuelva más, se llama velocidad de escape y está obviamente definida por la intensidad de la fuerza gravitatoria y el radio, desde dónde estoy arrancando yo, porque no es lo mismo arrancar de acá que arrancar de acá o que arrancar de acá arriba. La velocidad de escape depende de dónde estén tirando ustedes las cosas, ¿no? Si están en la Estación Espacial Internacional, la velocidad de escape es otra, porque el valor de U es otro. ¿Sí? Lo que tienen que lograr es que el valor de la energía cinética que le otorgan a su partícula sea igual en módulo al valor de la energía potencial en ese punto. Eso es la velocidad de escape. La velocidad tal que hace que mi partícula llegue a infinito con velocidad cero. Obviamente, si mi energía cinética inicial es mayor, hace que, perdón, acá fíjense que la mecánica está en cero. Si mi energía cinética inicial es mayor en módulo que la energía potencial, mi energía mecánica va a ser positiva y ahí livianamente yo puedo llegar con una velocidad distinta de cero al infinito. ¿Sí? Puedo llegar tan rápido al infinito como quiera en función de cuánta energía cinética le dé a mi partícula inicial. ¿Sí? Todos los R son accesibles y la partícula está libre. El límite es este. Acá ya ahí ya sería una partícula libre. Con lo justo. Y a partir de acá, obviamente, es libre porque esa partícula ya no va a estar asociada, no va necesariamente a volver a la región cerca del objeto que la trae. Esto del concepto de partícula ligada a partícula libre también se usa después en física atómica, ¿no? Los electrones cuando son ligados, cuando son libres. Con cuidado, ¿no? Porque ya no vale la mecánica clásica. Pero bien, como ejemplo de esto, yo me enojo porque en los libros suele ocurrir que aparecen estos dibujitos muy lindos, estas fotos de la velocidad de escape, de los cohetes, tacata. Nótese que este no es un buen ejemplo, ¿no? Porque acá no están agarrando algo en la superficie de la Tierra, están pegando una patada y lo sueltan a su peso solamente. Acá eso está transformando energía química en energía mecánica all the way hasta que estos cohetes se apagan y ahí sí, eso queda con una energía cinética inicial y una energía mecánica constante. Pero hasta que los cohetes se apagan, estoy transformando energía química en energía mecánica, por lo cual no es un buen ejemplo de este tipo de procesos. ¿Vale? ¿Cuál sería un buen ejemplo? Lo que imaginó el buen Julio Verne, ¿no? Cuando él imagina de la Tierra a la Luna, no imaginó un cohete con fuego saliéndole del culo, imaginó una bala de cañón, donde ahí sí vale estas cuentas. Le tiran un cañonazo y en el momento que sale del cañón, ahí sí, la energía mecánica se conserva, despreciando el roce con el aire, que es tremendo a esas velocidades y tal, pero bueno, en un caso ideal. Y ahí sí puedo hacer la cuenta de velocidad de escape. Ustedes pueden calcular en este momento cuál es la velocidad a la que tienen que disparar un cañón hacia arriba para que la bala no vuelva a caer. Lo que pueden hacer acá, en todo caso, es ver con qué velocidad tiene que llegar. Si ustedes me dicen, bueno, el cohete se apaga en este punto, bueno, yo te puedo decir con qué velocidad tiene que llegar a este punto donde se apaga el cohete para
que me alcance para escaparme de la Tierra. ¿Sí? Esa va a ser la velocidad de escape, pero no con R0, no con el R de la Tierra, sino con el R de donde se apaguen los cohetes. ¿Vale? Vale decir que los viajes espaciales no se hacen así, ¿no? No sé si vieron algo en la materia, pero los viajes espaciales se hacen con órbitas de enlace, se hacen con cosas parecidas a lo que hay en la introducción. Se patea con los cohetes hasta que la nave, si uno quiere ir a la Luna, por ejemplo, queda en órbita terrestre, eventualmente eso se empieza a girar y en un momento con otro force, con otro impulso, se escapa de la órbita lunar, de la órbita terrestre y se enganchan a la órbita terrestre. No son viajes directos, eso no es energéticamente viable. Muy bien, ¿se entendió esto? Entonces la velocidad de escape, ¿qué significa? ¿Cómo son estos grafiquitos? Me interesa que entiendan este grafiquito, que puede costar un poco al principio, ¿sí? ¿Alguien se perdió? Estoy tratando de ir más lento que el año pasado. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Muy bien. Continuamos. Bien. Y ahora, acá vamos a empezar a hablar de físicos. Hablemos del potencial efectivo. ¿Por qué no se cae la Tierra? ¿Por qué no se cae la Luna a la Tierra si la única fuerza que la afecta es una fuerza atractiva? Bueno, respondiendo desde la dinámica, uno puede decir, bueno, porque su velocidad tangencial es tan grande que si bien está siempre cayendo, también está adelantándose y es como que eso la pone en una órbita, ¿no? Porque además de caer, avanza en esta dirección, entonces no es un viaje directo hacia el centro de la Tierra. Ahora, energéticamente podemos ser bastante más elegantes que eso y podemos observar que para cualquier tipo de trayectoria orbital, yo puedo desarmar la velocidad en cualquier punto de la partícula que está orbitando en su velocidad, como siempre, ¿no? Yo agarro un sistema de referencia, y en particular tengo un sistema de referencia polar, donde tengo la velocidad, un eje puesto en el radio vector y el otro perpendicular a ese, para que sean linealmente independientes. ¿Sí? Y yo puedo desarmar entonces la velocidad de mi partícula en determinado punto en qué componente tiene en este eje y qué componente tiene en este otro. Llamaremos a la componente en este eje componente radial, que me dice cómo varía la distancia entre la partícula y el objeto tractor, y a esta componente la llamaremos componente angular, que me dice cómo varía el ángulo de rotación. Dos cosas. Acá me tomé el trabajo de dibujar esto a escala real. Esto es un dibujo de escala real. Esta es la distancia verdadera entre la Tierra y la Luna. Vieron que es bastante incómodo. Si esta es la Tierra y la Luna, imagínense con esta escala dónde estaría el Sol. ¿No? Estaría a mitad de cuadra. ¿Sí? Si ustedes le dicen a la gente que dibuje dónde está la Luna respecto a la Tierra, todos nos comemos el bichiken, ¿no? Ya no saben lo que es el bichiken. ¿No? Bien, entonces, ¿qué pasa con esta descomposición? Bueno, si yo descompongo así esta fuerza, pues la puedo hacer, puedo poner dos ejes perpendiculares donde se me cante y descomponer la fuerza. Eso es una construcción geométrica que puedo hacer siempre. Yo voy a hacerlo de una forma conveniente, entonces lo voy a descomponer entre la componente de la velocidad que me varía el radio y la componente de la velocidad que me varía el ángulo. ¿Cuánto vale esta componente en una órbita circular? 0. En una órbita circular, el radio no varía. Entonces, B sub R 0. No. La componente de la velocidad en la dirección del radio. No es la dirección del tipo. ¿Sí? Eso, obviamente, si esto es dr a dt, o sea, esto es la derivada del radio en función del tiempo, en una órbita circular donde el radio no varía, eso es 0. En cualquier otra órbita voy a tener alguna componente radial. ¿Sí? Que va a variar en el tiempo, además. ¿No? En una órbita elíptica comprenderán que la componente radial es distinta en cada punto de la órbita. Lo mismo con la angular. Entonces, si yo escribo B como la composición de estos dos vectores, el módulo al cuadrado de B va a ser la suma del módulo al cuadrado de estos dos vectores. Ya lo sabemos, es Pitágoras puro. Entonces, si yo puedo escribir mi energía, que a priori es esta, la que ya conocemos, la energía cinética más la energía potencial, gravitatoria, puedo desarmar esta B en estas dos componentes. Entonces,
esta vez paso a tener, este término lo paso a separar en dos términos. Uno que comprende solamente la energía cinética radial, si quieren, o sea, la energía cinética asociada al movimiento radial, que es una energía cinética asociada a una traslación efectiva, y esta que es la parte angular nada más. ¿Sí? Esto no significa que esté separando energía en vectores, ¿entienden? Estos no son componentes vectoriales. Son componentes vectoriales, son estas. Pero yo acá puedo separar la contribución de cada componente vectorial a mi energía, que es un escalar y no tiene dirección, no es un vector. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la parte radial y la parte angular. Separé mi energía cinética en esas dos pedazos. Ahora, recuerden que habíamos dicho, como la atracción gravitatoria es una fuerza central, el momento angular se conserva porque no hay torque, porque el momento angular se conserva porque no hay torque. No hay torque porque el torque es R cruz B y acá el ángulo entre esas dos cosas, R cruz F, perdón, el ángulo entre R y F es 0. ¿Sí? Entonces L se conserva, en particular se conserva su módulo. Como se conserva su módulo, se conserva esta cantidad. El módulo de L es MR por B angular. ¿Por qué? Porque es la B que va en la dirección no paralela a R, ¿no? Porque la dirección paralela a R, ese ángulo es 0. Entonces, lo que me queda sí. Yo miro al costado porque los tengo ahí, pero sí. Sí. Sin negrita. Claro. En cursiva, porque es justamente, ¿qué tenés acá? Las dos componentes. Si seguimos escribiendo a B como la suma vectorial de estas dos cantidades, podemos, si queremos calcular el producto vectorial contra esta parte y nos va a dar 0, porque R, la dirección de esto tiene un ángulo 0. La velocidad radial tiene un ángulo 0 con el radio, obviamente, por definición. Entonces nos queda solamente la componente angular, cuyo ángulo es 90. Como el seno de 90 es 1, pimba, tenemos acá. Entonces, de acá podemos despejar que podemos escribir al módulo de la componente angular de la velocidad como L sobre m por r. ¿Sí? Y entonces, si tenemos que nuestra energía es esto y tenemos que a B lo podemos escribir como L sobre m por r, significa que nuestra energía la podemos escribir como la parte radial de la cinética, la parte angular de la cinética y la parte de energía potencial. Y ahora, ¿qué pasa con la parte angular de la energía cinética? Tiene una característica particular. ¿De qué depende exclusivamente este término? Exactamente, de la posición. Y si depende de la posición, le puedo asociar un potencial. Porque por definición, le puedo asociar energía potencial. Las energías potenciales son aquellas que dependen solo de la posición. Entonces, dejo de mirar esto como una componente, una contribución a la energía cinética. Esta pasa a ser la energía cinética estándar, que depende exclusivamente de la velocidad por traslación. Y puedo definir un potencial efectivo, ¿sí? Una energía potencial efectiva, que sea la suma de la parte rotatoria de mi energía, porque depende exclusivamente de R, y la parte gravitatoria. Todo esto es una energía potencial efectiva que depende exclusivamente de R. ¿Bien? Esto es hacer de físico. Entonces, yo acá puedo definir, como antes tenía escrito, perdón, el potencial gravitatorio, ¿no? Que tenía esta pinta, el 1 sobre R, ahora puedo definir un nuevo potencial que va a tener esta pinta. Un 1 sobre R cuadrado, una constante sobre R cuadrado menos una constante sobre R. Esa pinta, en función de las cantidades implicadas, ¿sí? M grande, M chica y L, y G, obvio, va a tener esta forma general. Obviamente que va a variar un poco en función de los parámetros. Entonces yo ahora lo que puedo estudiar es, para un dado potencial
efectivo, en función de qué energía cinética radial yo tenga, qué tipo de órbita obtengo. Entonces, si mi energía radial queda feo, ¿sí? La componente de la velocidad, debido a la velocidad radial de mi energía cinética es 0, ¿qué dijimos que era? Cuando esto pasaba. Exactamente. Eso significa que mi radio no varía, porque la variación del radio es esto. Si esto es 0, es la menor, fíjese que es el menor valor que puede obtener esto, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo L definido y las masas definidas, el menor valor que puedo obtener toda esta cantidad es con esto igual a 0. Esto negativo nunca va, bueno, aunque sea negativo está al cuadrado, no importa. Digo, este término es definido positivo, entonces lo menos que puede valer es 0. En ese caso, yo estoy en el fondo de mi potencial. ¿Sí? La energía E, la energía mecánica, va a valer L cuadrado sobre 2mr cuadrado menos G por m sobre R. En ese caso, ese es el valor de este punto, del mínimo del potencial, o del máximo el módulo, ¿no? Del potencial, bueno, no es el máximo el módulo, perdón, del mínimo del potencial efectivo. Y fíjense qué pasa, si yo estoy en este potencial, el único punto compatible con este valor de energía y este potencial es el fondo del pozo este. Es un radio fijo. Esto me va a decir que si mi energía cinética debido a la variación radial es 0, solamente puedo estar en un radio fijo, que es decir, de nuevo, que mi órbita es circular. Ahora, si la energía, mi energía cinética pura es un poco más grande, pero la mecánica sigue siendo negativa, yo voy a estar confinado en una región moviéndome entre dos radios, el máximo y el mínimo. Eso es una órbita elíptica, en la que yo me muevo entre, en el caso del Sol, entre el perihelio y el afelio, creo que el afelio se llamaba, ¿no? ¿Sí? Entre los dos radios y barro todos los valores intermedios. Ahora, entonces, con la mínima energía, yo pongo mi partícula con la mínima energía, o sea, sin energía radial, en torno de, imaginen que la G es el Sol, y esto hace una energía, hace una órbita circular. Uy. Ahora la pongo con un poco más de energía radial, pimba, y esto empieza a ser una órbita, se me va de pantalla, ¿no? Una órbita elíptica con el Sol en uno de los focos. Ahora, si le doy más energía radial, lo que puede pasar es que pase por cerca del Sol y se vaya describiendo una parábola. ¿Sí? Por ende, pasa a un radio mínimo y después sigue viaje. Viene del infinito, pasa a un radio mínimo y sigue viaje. Sería como una anticaída, ¿no? Eso es lo que pasa con algunos cometas. Pasa una sola vez. Y si le doy aún más energía, de manera que la mecánica total sea positiva, puedo hacer una trayectoria similar, pero hiperbólica, ¿no? Más abierta. O sea, en función de la velocidad con la que yo entre radial a mi sistema, va a ser si me quedo atrapado en ese sistema, si me desvío poco, me desvío mucho. Básicamente esa es la idea, que después van a retomar con extraordinario nivel de detalle en mecánica analítica. Es básicamente la mitad de la materia. Pero sepan que en función de cómo yo entre a las cercanías de mi sistema, de mi objeto tractor, eso va a depender si quedo atrapado en un círculo, en una órbita circular, en una órbita elíptica, o paso y sigo aún más abierto. Estos cuatro figuras se llaman secciones cónicas porque son las figuras que salen de intersecar un plano con un cono. ¿Sí? Si lo interseco paralelo a la base, me sale un círculo. Si lo interseco con un cierto ángulo, me sale una elipse. Con más ángulo me sale una parábola. Y con más ángulo me sale un hiperbóla. Pero bueno, así es como escribiendo, estudiando el potencial efectivo que se da por el hecho de estar rotando. ¿Sí? Hay una energía que está, de hecho, energéticamente uno podría decir que la Luna no se cae porque está rotando, ¿no? Porque tiene un momento angular que no se puede cancelar. Entonces, a lo sumo puede variar esto. Y ese momento angular se conserva. Siempre la respuesta es porque está rotando, pero bueno, se puede ver energéticamente o cinéticamente. Entonces yo puedo definir ese potencial efectivo y estudiar qué tipo de órbitas en función de cómo es la energía mecánica total en ese potencial efectivo. Muy bien, ya estamos por terminar. Si hay alguna duda al respecto, me avisan.
Si inicio tarde hoy, perdonen los perfectos técnicos, lo acomodo para el que viene. Bien, ¿qué más? Esto. ¿Qué pasa entonces? Hasta ahora nos estamos moviendo entre afuera, entre la superficie y el afuera de las esferas atractoras, de los cuerpos atractores. Ahora, ¿qué pasa si yo me meto, si yo quiero calcular justamente el potencial o el campo gravitatorio de un cuerpo, de una esfera hueca, de un cascarón? Es lo más simple, ¿no? Bueno, no es, es una demostración bastante engorrosa a esta altura. Es la demostración del teorema de Gauss, que es el que van a usar para el resto de su vida. Y no se supone que la tengan que saber al dedillo. Tienen que entenderla, tienen que saber de dónde parten y cuál es el mecanismo, pero no saberla deducir. Si nadie va a ser tan tarado, o no debería ser tan tarado. Yo tampoco pongo el fuego por todos los profesores del departamento. Pero no es algo, no es lo primero que van a tomar. Y mucho menos. Entonces, lo que tienen que saber es que para calcular el campo en un punto cualquiera fuera de la esfera, lo que tengo que agarrar es un elementito, que es donde lo mismo que van a hacer el resto de su vida como físico, un elemento de cáscara, ¿sí? Calcular el diferencial de fuerza que hace ese elemento de cáscara a esta distancia S, darse cuenta que, a ver si lo tengo en algún lado, que de la fuerza que hace este elemento de cáscara solamente va a sobrevivir la componente, sí, depende cómo definas X e Y, pero bueno, sí, básicamente es eso. Sí, sí. Bueno, justamente. Es más dinámico esto si me dejas decir las cosas y después, si tocado, si tenés preguntas, las respondemos. Si es una duda, bienvenida. Bien, entonces, eso como dijo compañero, ¿no? Cualquier componente de la fuerza que hace este pedacito de masa a cualquier cosa que esté en este punto, las componentes laterales se van a cancelar, porque por cada pedacito de masa de este lado hay otro igual del otro lado, por simetría se dice eso, por la simetría del problema se van a cancelar y me va a quedar solamente la componente radial. Una vez que calculan la fuerza de un anillo, lo que hacen es calcular la fuerza de los subsecuentes anillos integrando a lo largo de toda la esfera. A lo que van a llegar, o sorpresa, es que la fuerza que hay sobre cualquier partícula en este punto es como si toda esta esfera estuviera concentrada en su centro. ¿Sí? Afuera de un cascarón hueco, la fuerza, el campo gravitatorio, si quieren ya lo definimos, lo podemos mencionar, es el mismo que el de una partícula con la misma masa que el cascarón concentrada en el centro del cascarón. Mientras me mueva entre esta región de R y el infinito. ¿Sí? Está bueno, es súper práctico y hace que todos los cálculos a futuro sean mucho más fáciles. Ahora, de la misma manera, se puede demostrar que cuando me meto dentro del cascarón, por una cuestión también de simetría, vos decís, bueno, yo estoy acá y me tira todo este pedazo de la esfera, me tira para este lado, pero todo este otro pedazo me tira para este otro lado. Este otro pedazo está más, todo hecho con los dedos, ¿no? Este otro pedazo es más grande, o sea, hay más masa tirando para este lado, pero también está más lejos, y como eso se compensa, lo que observo es que adentro de un cascarón esférico el campo gravitatorio se cancela. ¿Sí? Y si ustedes construyeran una cáscara masiva y se metieran adentro, estarían ingrávidos, no sentirían ningún tipo de fuerza, no tendrían peso. ¿Sí? Entonces, así podemos ver que el campo gravitatorio hasta la superficie es el de una partícula en el centro de la esfera, y en cuanto cruzo la superficie se cancela completamente. Esto es la demostración del teorema de Gauss, que es el que se usa después y no se vuelve a demostrar. Pero bueno, sepan que por cuestiones, al menos tengan nociones de las simetrías que nos permitan resolver este problema. Muy bien, ya se acabó. Preguntas, comentarios. La idea es que ahora a las 6 Roberto cuelga el cuestionario. Todo lo que está en el cuestionario lo dije hoy. No recuerdo alguna cuestión. Bueno, después si hay alguna que no saben, se las cuenta. Alguna cuestión medio anecdótica. Yo no hablé, porque tampoco se hace mucho hincapié, en la equivalencia entre masa gravitatoria y masa inercial. ¿Sí?
Lo que tienen que saber que son dos cantidades a priori distintas. Una es la relación, la masa inercial, es la relación entre la fuerza que le aplica una partícula y su aceleración, y la masa gravitatoria es la relación entre la fuerza que siente una partícula y el campo gravitatorio. Son dos cosas que a priori no tendrían por qué ser las mismas. Resulta que todo indica que son la misma cantidad, o que son siempre iguales. Hasta ahora hemos tratado de, digamos, todo el tiempo se ha tratado de testear esa igualdad, porque conceptualmente no son la misma cosa, y todo indica que sí, que son iguales. ¿Sí? Newton, de hecho, demostró eso. Un hecho trivial, o evidente que lo demuestra es que, bueno, primero, que cualquier objeto, independientemente de su masa, cae con la misma aceleración en las cercanías de la Tierra, y o que el periodo de un péndulo no depende de la masa del mismo. Si Newton hacía un experimento muy simpático en el que agarraba un péndulo hueco, ¿sí? Entonces lo rellenaba con diferentes materiales de diferente densidad, entonces lo ponía a pendular y veía que el periodo no dependía de la masa del péndulo, ¿no? Eso digamos, ustedes ya saben demostrar que cualquier objeto, independientemente de su masa, cae con la misma aceleración. Eso porque cancelan la masa en la ecuación, porque en un lado ponen la masa gravitatoria y en el otro lado ponen la inercial, y asumen que son la misma. Todos los experimentos demuestran que lo son. Bien, nada más por hoy. La idea entonces decía que Robert cuelgue el cuestionario ahora a las 6, lo responden, se encuentran con él creo que el viernes. Y lo dirá él en el tablón. No sé con qué lo va a hacer. Capaz que le usa otra plataforma. Sí. No, va a estar abierto. No lo voy a hacer. A ver, háganlo. A ver, también lo podrían hacer sin responderlo en el mismo cuestionario. ¿Sí? Es una autoevaluación. Es para que ustedes sepan si entendieron. Ahora, que lo llenen en el cuestionario nos sirve a nosotros para saber quiénes están siguiendo el curso. ¿Sí? Aunque sea un bosquejo de. No se le va a corregir la redacción ni nada, digo, ¿no? Aunque sea un bosquejo de la idea que tienen sobre la respuesta. Entonces el viernes, creo, a la mañana se junta con Robert y a la tarde, o el jueves, no sé cuándo es la práctica. Y después el viernes a la tarde, nosotros ya encaramos elasticidad e hidrostática. Va a ir todo en la misma clase. ¿Sí? Tengan leído eso. Yo voy a tratar de resolver este quilombo de la grabación para entonces. ¿Sí? Ya les avisaré. Estén muy atentos al tablón que por ahí aviso todo lo que va a ocurrir. Muy bien. Nos vemos. Sí. La grabación se sube directa, les avisa cuando subo cualquier cosa en el tablón, así que la va a subir directamente en la carpeta de gravitación dentro del tareas, creo que se llama, ¿no? Una historia así. Sí, va a aparecer, va a aparecer. Muy bien. No, está todo bien, no solamente para una dinámica mejor. Nos vemos entonces el viernes. Adiós.